Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este lugarcito que nos damos la semana para hablar de algunos temas que muy poco se hablan, sobre todo en los medios tradicionales de comunicación, los medios masivos, eso que llaman masivos. Primero, seguir agradeciéndoles porque todos los días seguimos creciendo en la cantidad de suscriptores, ya superando ampliamente los 32.000. Y muchas gracias por siempre acompañarnos con tu like en cada uno de nuestros episodios. Y por supuesto, a los que no se han suscrito, vamos, que tenemos que llegar a 50.000 antes de fin de año. Hoy vamos a hablar nuevamente con un amigo, con el doctor Carlos Lusch, ya lo presentamos la vez pasada, y nos metió en un tema apasionante de la economía. Nos habló de uno de los creadores de la macroeconomía, un tal Silvio Gesell, argentino reconocido en el mundo, y que muy poco sabemos de él. Carlos Lusch con nosotros, muchísimas gracias por este ratito que vamos a compartir para hablar de eso que muy poco se conoce y que vos nos desburraste de una manera increíble, que es, entre tantos argentinos importantes, Silvio Gesell. Sí, así es, muchas gracias. Muchas gracias. Yo también me desburré de este tema después de la crisis del 2001, no sé si me escuchan bien, Fantástico. del corralito. Sí. Y ahí vinieron unos economistas alemanes a ver qué era lo que pasaba con la Argentina con la caída de los bancos, porque decían que ellos tenían el riesgo en Europa de algo similar. Después pasó en el 2007, 2008, 2009, y todavía están en riesgo de burbuja financiera. ¿Cómo eran las crisis económicas acá? Y me dijeron, bueno, no, hay un argentino alemán que se llama Silvio Gesell, que fue justamente quien previó la existencia de burbujas financieras y cuál era el remedio. Bueno, ahí nos pusimos a investigar, yo personalmente investigué, publiqué un libro que vos ya lo mostraste la otra vez, Keynes y Gesell. Me fui a Alemania, traje documentación de acá, de Argentina y de Alemania. No sabes, Charlie, la cantidad de gente que me ha preguntado por ese libro a partir del programa que hicimos juntos. Y espero que haya sido cierto que lo hayan ido comprando, porque la verdad es que muchos me preguntaron por el libro. Sí, mirá vos, qué suerte, porque el libro está buenísimo, porque es claro, tiene un buen índice, porque va desarrollando el tema y la historia argentina monetaria y económica que no se conoce bien. Es como un villiquen, ¿viste? Te relatan los hechos, pero no te explican cómo fue que ocurrió ni por qué. Claro. Entonces ahí sí está explicado desde la economía y documentación inédita que es desconocida en Argentina, por ejemplo, la relación personal de Keynes con Gesell. Ahí tenemos las cartas, las firmas, y después de alguien muy importante que se llama Irving Fisher, que es el economista, ya les conté, en la Universidad de Yale, que es la mano derecha de Roosevelt. El New Deal, el famoso New Deal de Roosevelt previo a la Segunda Guerra Mundial, en realidad es el plan económico de Estados Unidos que lo copia del plan económico argentino de Julio Argentino Roca en su segunda presidencia. Ese plan, que fue el que trajo la prosperidad a la Argentina, fue en 1899 y fue diseñado por Silvio Gesell y Ernesto Torkins, un empresario y banquero argentino. Esto es lo central de lo que queremos transmitir. No sé si me seguís. Perfectamente. Estamos hablando de principio del siglo. Pero para entrar en esto ya de cabeza, Silvio Gesell, ¿cuándo llega a la Argentina? Por lo que vos decís que es un alemán, que alemán argentino o argentino alemán. Sí, llega en 1887 en el gobierno de Juárez Selman, y él era joven, tenía un hermano que estaba en Alemania y él venía de Málaga, España, conocía ya el castellano y el gran país prometedor era la Argentina, y entra como importador de bienes de equipos y aparatos odontológicos, dentales y demás, en un país que crecía con muchos inmigrantes, y los importaba el hermano que estaba en Alemania. La cuestión es que empieza a crecer y llega la crisis Baring. Y además, cuando llega a la Argentina, hay una gran variación. Después termina una hiperinflación y en la crisis de la banca Baring de 1890. O sea que él vive todo ese proceso muy, muy parecido, similar al de Alfonsín. ¿Ustedes se acuerdan de la hiperinflación de Alfonsín del 1989? Del 89, sí, que viene del plan austral y termina, bueno, fue igual lo de Juárez Selman. Terminamos en un default. Y asume el vicepresidente. Perdóname, Charlie, vos me estás diciendo que en 1880 lo que 1889 se repite en 1985, más o menos. Igual,
Sí, o sea, la hiperinflación de 1989 de Alfonsín es igual a la de Juárez Seman de 1889. Y nadie lo estudió en esos términos. Mira, qué impresionante, qué impresionante. Sé que estás en un lugar muy especial. ¿Estás en la Universidad de Derecho? Sí, exactamente, la Facultad de Derecho de la UBA ¿De en la la sala UBA? de profesores. Perfecto, perfecto. Qué Acá grande, qué damos grande. clase y vamos introduciendo estas novedades en las Ujú, cátedras. ujú. Te cuento, asume el vicepresidente Carlos Pellegrini, adopta el patronoro igual que Cavallo, el 1 a 1 durante 10 años. Pero en vez de terminar con un corralito, la Argentina entró en fuerte recesión por el patronoro y pasó lo mismo que con Cavallo. El 1 a 1, endeudamiento, recesión, estancamiento de la economía cuando venían millones de europeos, y Gesell dice, pero ¿qué están haciendo acá? Tenemos 300 millones de base monetaria, hace 10 años que no se emite nada. Así no va a crecer la economía. Vos tenés que hacer crecer e invertir. Entonces dice, lo que tenemos que hacer es devaluar, abandonar el patrón oro y que el Estado fije el valor del oro. O sea, que sea un tipo de cambio alto, muy alto, porque así la tasa de interés va a ser baja y barata. Ese experimento argentino funcionó, con el apoyo de Carlos Pellegrini, de Torquín de Roca y de la mitad del Congreso argentino. Y así fue que la Argentina abandona el patrón oro, el Estado fija cuánto vale el oro y hace una devaluación del 150%, y la tasa de interés cae casi al mínimo, con lo cual hay un boom de inversiones y un boom exportador. De modo tal que en 10 años, para 1910, el famoso centenario de Argentina había duplicado las exportaciones, casi triplicado las exportaciones en realidad, después las había cuadruplicado para la Primera Guerra Mundial, y tenía más oro en las bóvedas, en la caja de conversión argentina, que todo el oro que había en el Banco de Inglaterra. Eso fue una explosión, un escándalo para la teoría económica y los economistas y la doctrina en ese momento, que defendían la rigidez del patrón oro, y como Argentina había abandonado el patrón oro y devaluado, se llenó de oro. Y nos convertimos de repente en el centro financiero internacional, porque teníamos más oro que Londres. Bueno, esa anomalía vino a ser estudiada por varios economistas de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y así fue que este experimento argentino dio inicio a lo que es la macroeconomía y la economía del siglo XX, ¿no? Que después conocemos como keynesianismo. Y Keynes toma exactamente toda la metodología de Hessel, que él había escrito en un libro que se llama El orden económico natural, donde decía que las crisis financieras y económicas son artificiales y son provocadas por el exceso de la tasa de interés y por el tema de la rigidez del patrón oro. Dice que es innecesario tener crisis económicas si tenés una buena política monetaria y un buen tipo de cambio. Y así fue como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, el partido nazi en la década del 30 adopta estas ideas, abandona el patrón oro y hace crecer a Alemania fuertemente. Lo mismo Espera, después hacen Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Así espera, que esto para tener una idea de lo que una pasó. idea, que me parece recontra interesante lo que estás diciendo. Vos, en el momento que Argentina decide abandonar el patrón oro, ¿el mundo no había abandonado el patrón oro? No, negativo, O sea, es no, Argentina pionera en decir, me saco un ancla me sí, sa- y defino una nueva política económica en virtud a la producción, al crecimiento y sí. no al, digamos, la timba financiera o el negocio financiero. Así es, a la mesa de dinero, que era Claro. entonces el dólar barato, que en ese momento era la libra barata, provocaba especulación financiera, deuda, déficit, achicamiento y timba financiera, la economía casino. Claro. Y Argentina con Silvio Gesell descubren cómo neutralizar la economía financiera. Todo lo que está pasando ahora en la Argentina. Argentina ya Impresionante, descubrió te la iba a decir eso. solución Es lo mismo que y pasa hace hoy. ya 125 años y todavía nos siguen ocultando la solución. Es una vergüenza. Y eso es el establishment económico financiero argentino, ¿no? Los profesionales de la economía argentinos que ignoran completamente toda esta situación porque les enseñan otra cosa, evidentemente. Pero Sí. también hay una falta de responsabilidad de los profesionales de la economía de no estudiar como corresponde, ¿no? Porque estudian el capitalismo financiero y no estudian el capitalismo económico. Eso es lo más grave. En los estudiantes lo puedes perdonar, pero no en los profesionales que son los gurúes de la City que manejan este país y que reiteradamente nos meten en este tipo de cosas en las que no terminamos de salir, siempre lo mismo. Y es una vergüenza, la verdad, que siempre cometan los mismos errores y que haya mala praxis como la que hay en la Argentina. Eso es inexcusable, por más que sea lo que les enseñen,
tienen que aprender a leer otros libros y las universidades tienen que enseñar otra cosa, ¿viste? Sí. Tienen que enseñar economía de la producción, no economía financiera. Y es una deuda pendiente que tiene la Argentina. Para eso escribimos este libro de Keynes y Gesell, ahí está muy bien explicado. Charlie, ahí vos metés por primera vez una palabra clave que hoy habla mucha gente que es macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? Perdóname, pero Sí, viste, soy neófito en esto. ¿Qué es la macroeconomía? muy bien. La macroeconomía, que de vuelta es una creación argentina de Silvio Gesell en el libro que mencioné, El orden económico natural, que ahora lo acaba de sacar a repar, hay que aprovechar porque no estaba disponible, y ahí está la prueba de lo que estoy diciendo. La macroeconomía es una disciplina que forma parte de la economía que se define como el estudio de los grandes agregados económicos para ejecutar una política económica. Por ejemplo, la política monetaria, la política fiscal, ¿no? Lo que se llama política de ingresos, exportaciones, importaciones, tipo de cambio. Esas herramientas de política económica se llama macroeconomía, porque estudia los agregados económicos. ¿Qué son los agregados económicos que inventa Silvio Gesell? Básicamente la demanda agregada y la oferta agregada. ¿Qué dice Gesell? Bueno, si queremos hacer crecer la economía, lo que tenemos que hacer es que la gente y las empresas tengan mayor capacidad de compra y de demanda. Tengo que estimular la demanda. ¿La demanda de qué? De todos los productos. La microeconomía es la que estudia los mercados de los bienes y servicios individuales, de cada cosa, de cada Ujú. especie, ¿no es cierto? Tiene cada uno, son distintos mercados. Eso se llama microeconomía, pero la macroeconomía es el estudio de la política agregada del Estado. Por ejemplo, la macroeconomía mide el PBI, el Producto Bruto Interno, y uno de los componentes del Producto Bruto Interno es el ingreso agregado, que es justamente el PBI significa el ingreso de los actores económicos, de la gente, la familia o las empresas, y los gastos. Y así podés descubrir que cuando aumenta el gasto público y sobre todo la inversión o las exportaciones, el ingreso de la economía de la gente y el PBI aumentan. Entonces dice GC, lo que tenemos que hacer es incrementar el ingreso de la gente para que incremente el PBI y que la economía crezca y terminemos con el desempleo. Y ahí va a haber crecimiento económico y sin inflación. ¿Por qué sin inflación? Porque yo tengo que medir el poder adquisitivo de la moneda y regular la cantidad de agregados monetarios, o sea, la cantidad de moneda, para que no haya inflación. Y entonces dice, bueno, y lo que tenemos que tener es un banco central que tiene que tener simplemente dos herramientas, un horno y una imprenta. Un horno para quemar el dinero cuando sobra y una imprenta para imprimirla cuando falta. Y nada más. Y yo tengo que medir él inventa el índice general ponderado de precios para medir el poder adquisitivo de la moneda y entonces yo mido de acuerdo a esos índices si falta moneda o si sobra moneda. Si hay inflación, sobra moneda, debo quemarla. Si hay recesión o deflación, que sí que caen los precios porque no hay demanda, tengo que imprimir moneda para que haya demanda, generar ingreso en la gente y tal cantidad de dinero para que no haya inflación y mantener siempre en crecimiento y con este, empleo a full la economía para que crezca, O sea, que se llama pleno empleo. Eso es todo un invento argentino que se escribe en Buenos Aires y después lo toma Keynes 30 años después y hace su teoría general, pero dice lo mismo que Hessel, no inventó nada nuevo. de Te última, escucho. podemos decir entonces que la medición del Producto Bruto Interno es un invento argentino. Sí, absolutamente. Y te digo más, lo que no sabe, lo que es una vergüenza Qué de la Academia bárbaro. Nacional de Ciencias Económicas, de la doctrina económica en general y las universidades argentinas, ¿no? Porque esto existía a principios del siglo XX, muy buenos economistas, revistas de economía y estudios que se fue perdiendo con el tiempo. Y te quiero decir esto, la Argentina, escuchen bien los que están escuchando esto, midió el Producto Bruto Interno técnicamente, fue el primer país del mundo y lo hizo antes que los Estados Unidos de América, que lo hicieron un año después. Y esto por economistas grandes, economistas como fueron Alejandro Bunge y Raúl Previs, sobre todo Bunge, que midió a través de la Dirección Nacional de Estadísticas los componentes agregados de la economía y lo hizo antes que Estados Unidos. Así que imagínense lo que era la doctrina y los autores económicos argentinos que no solo competían, sino que estaban más avanzados que los norteamericanos. Estoy hablando de 1930, ¿no? 1928, 1927. Y esto no se estudia en la Argentina. Entonces así es como nos va.
una timba financiera, los hijos, la clase dirigente manda a sus hijos a estudiar a Wall Street, a las universidades de la Ivy League, que te enseñan cómo comprar y vender bonos Claro. y hacer plata sin laburar, ¿no? Porque dicen que el dinero trabaja. Acá el Eso, trabaja es la gente, no el dinero. qué buena Ese definición. engaño es en el que todavía estamos metidos en la Argentina. Perdón, yo casi te pisé ahí, pero diste una definición maravillosa. El dinero no es el que trabaja es la gente. Y para poner la gente a trabajar hay que mantener Así es, una producción. Y para mantener una producción exacto, hay que tener una macroeconomía, esos valores que vos estás hablando, más o menos equilibrados en una, si tenés inflación, dejas de emitir, si tenés deflación, emitís. Sería más o menos así. exacto. O Sí, sea, señor, afirmativo, exactamente sí. Y para eso tenés que medir. Y los instrumentos de medición los inventa la Argentina, los inventa Silvio Gesell y los aplica a la Argentina. Y es lo que se copia en Estados Unidos y el resto del mundo, ¿entendés? Por eso somos pioneros en esto y creadores de la macroeconomía, por esos índices. vos sabés que mientras hablabas me decías en un momento de que hay que tener dos herramientas, una imprenta y un horno. Acá lo que se sacó fue el horno y se puso el bolsillo. Entonces cuando sobra se la guardan, pero siempre la otra maquinita funciona. Porque hoy, una duda que yo quería hablar con vos, Charlie, hoy en Argentina supuestamente no hay emisión, sin embargo la cantidad de moneda ha incrementado eh, cuatro veces Sí, sí. o sea, no lo puedo entender muy bien, perdóname pero si algo no, si algo crece es porque algo se está haciendo. O sea, no existe la posibilidad de que no crezca la cantidad de circulantes si no emitís. O sea, que ese es el primero. Y el segunda duda que tengo, que me parece muy interesante hablarlo con vos, es que si bien vos no emitís dinero, pero emitís bonos, el concepto es lo mismo. O sea, emito Sí, deuda. es lo mismo, es lo mismo, emitir deuda, Claro, hay que pagarla. claro. Y no solo estás emitiendo deuda, sino que la deuda es con intereses, o sea, más todavía. ¿Y qué es lo que hace este gobierno? En realidad no tiene superávit fiscal, como dice, es mentira, contabilidad creativa, nos están engañando, pero los economistas financieros y sobre todo los bancos se dejan engañar porque les conviene. Ahora están diciendo que no hay déficit, pero eso es mentira, porque el déficit ¿cómo se cubre? Con bonos. Los bonos no se están pagando, la Argentina está en default, porque no paga los intereses de la deuda. Lo que está haciendo es emitir bonos para pagar esos intereses. Y ahora, en este presupuesto que han presentado en el pasado, no solo eso, sino que emiten bonos con intereses y te dicen, te capitalizo los intereses, no te los pago, pero los intereses vengados van al capital y me aumenta la deuda constantemente. O sea, ya han inventado un mecanismo porque ni siquiera pagan los intereses, los capitalizan y tienen una deuda automática que va creciendo exponencialmente, que nunca se paga, entonces dicen que no genera déficit. Y vivimos en una mentira. Claro, ese dinero es absorbido para que no vaya a la circulación, a la base monetaria con deuda permanente, pero en realidad es emisión de dinero en Y forma de y bonos. el día que esa deuda alguien vaya a cobrarla, diga, che, muchachos, yo salgo de esta No joda, renuevo, no renuevo. ¿Qué? crack, quiebra el Estado. Es más, en ese momento o va a haber hiperinflación o directamente van a ir a comprar los dólares. Y si los dólares no están, va a haber una devaluación formidable en la Argentina, que va a haber un golpe inflacionario o hiperinflacionario como ya pasó 2 veces en la Argentina. ¿Me entendés? ¿Sí? Entonces va a ser un escándalo. Y además, por supuesto, no van a permitir que los dólares que la gente tiene en los bancos salgan porque los necesita el Estado. Entonces van a hacer un default y un corralito en los dólares. Es decir, el riesgo es alto si el mercado no le renueva la deuda. Si no renueva la deuda, quiere decir que no puede seguir funcionando el Estado. Eso es lo que ya pasó en Argentina varias veces y estamos en el mismo camino. Porque los que manejan la economía y los economistas profesionales están todos educados en la economía financiera, en la especulación, en el uso de los bonos, y no en la producción, no en la economía real, y no conocen a Silvio Gesell, no conocen historia económica argentina, la política monetaria argentina de fines del siglo XIX, del siglo XX, y son todos liberales, ¿viste? Liberales financieros, no liberales económicos, pero ellos no lo saben.
Y la oposición en general se centra en distribuir en una cuestión clasista, de corte un poco más marxista, en el sentido de los buenos y los malos, y tienen razón, ¿no es cierto?, que hay una concentración financiera formidable y feroz, pero también perjudica a los empresarios, no es que perjudica a la gente, los que acá no se levantan son los empresarios contra los bancos, la producción, los agropecuarios, el campo defiende a los bancos que los están saqueando. Es increíble lo de la Sociedad Rural Argentina, confederaciones rurales, con INAGRO, realmente me sorprende la falta de formación de los productores, ¿no?, y los empresarios argentinos con relación a todo lo que implica la producción versus las finanzas. Acá no es izquierda versus derecha, acá no es ricos contra pobres, acá es producción versus finanzas. Algún día nos tenemos que dar cuenta de eso y sacarnos a los financistas de encima, porque nos ¿Qué? están comiendo completamente el país y el cuerpo social y el cuerpo productivo del país. Productivo. Es una vergüenza lo que pasa en la Argentina, por falta de formación y probablemente porque los bancos o los intereses financieros o políticos vinculados son los dueños de los canales y de los diarios y emiten siempre el mismo discurso de que acá lo que vale es el riesgo país, comprar dólares y la timba financiera de la plata dulce. Es bastante vergonzoso lo que ocurre. Estamos en una Pero bueno, esa situación, es la realidad que tenemos. estamos en una situación complicada y muchos dirán este kirchnerista que está hablando delante nuestro, porque todo es muy fácil de, hay que encasillarlo De fácilmente, catalogar, claro, encasillar, sí. rápidamente. Eh, me interesa decir lo que vos lo que estás haciendo es un análisis económico como un profesional que estudia los desenlaces económicos. No Eh, estoy hablando de no, política, no, estoy haciendo un análisis técnico objetivo sin ningún interés particular y mucho corramos, menos partidario de ninguna manera. Sí, seguí, por favor, es así. corramos a los protagonistas. Esta realidad con distintos protagonistas ya se ha vivido y el desenlace fue siempre el mismo. Sí, Entonces, así. viste, considero que vale la pena porque rápidamente cuando yo no escucho lo que quiero escuchar, viste, me corro. Eh, Sí. eh, Nadie está diciendo de que esto pase mañana ni pasado, pero de profundizarse todo esto, la salida es una sola, que es una situación muy crítica y muy caótica, ¿no? Sí, es Seiza, digamos. No, bueno, es un chiste. Sí, 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 sí. Pero hace 50 años estamos en lo Y mismo, bueno, como en esta mala praxis. lo que pasa es que vos haces un buen un chiste y reconoces que es un chiste, pero hay otros que te Sí. dicen, qué sé yo, lo peor ya pasó y no te dicen, che, una joda. No, claro. Yo no sé si has estado viendo, pero yo estaba viendo hoy, creo que estaba en 1500 puntos el riesgo país. Sí, 1500. No, y el dólar ya vendieron el doble de Ah, dólares que ayer y subió el riesgo país y está aumentando la compra de dólares aceleradamente. o sea, ese Porque el proceso mercado que vos se dio estás cuenta contando que está pasando. todo esto es espuma, es lo mismo de siempre. Si es Caputo es el mismo que lo fundió a Macri, es el JP Morgan. ¿Qué va a cambiar? Nada. Y todo el mundo habla de los brotes verdes. Y es una vergüenza que los economistas profesionales y los políticos les crean a los economistas que le hablan de los brotes verdes, que ya va a venir la inversión. Eso, que no va a salvar vaca muerta, eso es falta de profesionalismo. Y vaca muerta es para un puñado de gente, digamos. El resto del país, ¿de qué va a vivir? Es decir, es una falta de responsabilidad en la formación profesional y en el interés político injustificable, injustificable, porque la verdad es que lo que estamos viendo es repetir la mala praxis que todos ya hemos visto antes y que usan las mismas expresiones, brotes verdes, hay que pasar el invierno, ¿se acuerdan? Lo peor ya De pasó. Alzogaray de toda la vida. El túnel, me acuerdo con Gabriela Michetti Ah, decía con Macri, no, no, bueno, acá estamos viendo allá el túnel y allá está la luz al final del túnel, hay que pasar el ajuste, siempre lo mismo. Eh, Ahora, lo que podemos decir es que esto no es ni kirchnerismo, ni antikirchnerismo, ni ser liberal, ni antiliberal. Es un tema técnico que han pasado todos los gobiernos. Los gobiernos peronistas les pasó lo mismo, por pisar el dólar y por el dólar barato. Entonces, lo mismo hizo Cristina también, y Kicillof, y lo mismo hizo Macri, y hace este gobierno, dólar barato, y así nos fundimos todos, porque eso genera déficit, deuda y recesión. Esto ya lo sabemos y sin embargo los gobiernos, independientemente del signo político, como no han leído nunca a Silvio Gesell y no se estudia historia económica y monetaria argentina, como les mencioné, no conocen el pasado, cómo funcionó bien el país y entonces repiten fórmulas equivocadas. Es como
chocarse siempre contra la misma piedra. Así que hasta que no cambiemos los manuales, vamos a seguir haciendo lo mismo, Luis. Lamentablemente es así. Yo, bueno, te escucho en esta realidad. ¿Vos crees que más allá de las personalidades que tenga cada uno, estamos en alguna situación todavía de pegar el volantazo, de poder empezar a arreglar? Porque yo estoy viendo, por ejemplo, que me llama la atención, me cuesta mucho encontrar un rubro donde la cosa funcione bien. Pueden haber excepciones, un caso, pero el rubro que la cosa funcione bien, que estén contentos, que digan, che, esto va para adelante. Entonces, los rubros vienen complicados. Ahora, llega un momento donde vos empezás a frenar un horno, y vos sabés que frenar un horno no lo volvés a encender mañana, tenés que romper todo de nuevo y empezar. eh, Estamos a tiempo todavía de pegar el volantazo hacia una Argentina productiva, de que se desarrolle antes de que se lleve puesta toda la industria y los servicios y el comercio nacional. Es así como decís, lamentablemente no voy a decir nada que no nos imaginemos ni nada nuevo, hay que cambiar el equipo económico y el plan económico, si no vamos a tener más de lo mismo. Hay que poner un plan productivo, esto es un plan financiero, y con las finanzas ningún país crece, crecen con las exportaciones y con la producción y con el empleo. Si la gente tiene empleo y mejores salarios, consume más y el mercado sea grande y las empresas venden más. No estoy diciendo nada mágico, Sí, 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 sí. ¿eh? Ni nada Sí. Pero fantástico, cuando... esto es sentido común, ¿Y por qué pero los cuando... economistas esto no lo manejan. En las universidades privadas esto no se enseña. Está bien, pero cuando se hizo Enseña eso, economía financiera. Entonces, hasta que no cambiemos los programas de estudio y los programas económicos, y, se va a repetir siempre lo mismo. y los ministros, pero pará, cuando se hizo que te daban más plata para que la gente consumiera, se me viene rápidamente la idea de el plan platita de masa, donde Sí, te generó una inflación a futuro y de mucha dificultad, que es lo que se encuentra en ese momento cuando asume Milei, y de hecho por eso es que se vota una transformación de eso. ¿Por qué correcto. fracasa también? ¿Por qué qué, ¿Por perdón? qué fracasa también un plan que genere que la gente tenga plata? Bueno, porque el plan de masa, el plan platita, como suelen Sí, usar distintas corrientes económicas, es al final inflacionista. Quiere decir que yo empiezo a emitir agregados económicos, monetarios, o sea, imprimir dinero, prestar, facilitar, para que haya aumento de consumo, pero si vos no aumentás la oferta y no aumentás la producción y se mantiene estancada al nivel de oferta, si vos levantás el nivel de dinero y la oferta queda igual, lo que vas a tener es que todo va a valer más, porque en realidad vos estás emitiendo dinero, pero el dinero no es riqueza, la riqueza son los bienes y servicios. Vos lo que tenés que apuntar es a la inversión, vos tenés que lograr que tanto el Estado como los privados inviertan en la producción para aumentar la oferta de bienes y servicios en el mercado argentino, de modo tal de que esa mayor oferta, esa mayor inversión genera riqueza y que esa riqueza se pueda comprar y se pueda vender. Esto genera el circuito virtuoso y el crecimiento económico. Y el crecimiento económico genera mayor actividad económica, y la mayor actividad económica genera una mayor recaudación. La recaudación, a su vez, permite resolver el déficit fiscal y además la mayor producción hace que sea más barato producir. Si vos das créditos a la producción, básicamente claro, invertís en la producción y subís el tipo de cambio, o sea, se hace más barato producir en Argentina, aumentás las exportaciones claro. y la mayor cantidad de exportaciones es lo que va a generar mayor cantidad de dólares y la mayor cantidad de dólares te va a permitir darle crédito a la producción. Y de esa forma empieza a crecer la economía del país. Es decir, al revés de lo que se hace ahora y al revés del plan platita. El plan Está platita no bien. tiene que ir la plata al consumo, tiene que ir a la producción, a la inversión. Es al revés. Está muy, muy claro cómo lo definís. El otro día escuchaba a Guillermo Moreno, viste que a mí me gusta escuchar todas las campanas, Sí. y decía algo como que generar riqueza en un Es algo país, parecido. generar riqueza en un país no se hace rico porque tenga un Estado más rico, se hace rico porque tiene mm, al privado más rico generando más crecimiento. O sea, es la producción, es el desarrollo. Y otro detalle que me parece que es por ahí que falta,
es la honestidad y el amor a la patria, ¿no? Para Sí, poder que no se escapen estos dineros, ya sea con el OTESUR por un lado o qué sé yo, sí, sí, Españolo con lo por que el se otro, llama ¿no? la casta. No, la casta existe, la casta hace negocios con el Estado. Entonces, además del patriotismo, lo que tiene que tener el Estado, y está muy bien que lo resaltes, porque, digamos, lo de la casta y los negocios de la política, eso es cierto, eh, tenés que poner la meritocracia en el Estado, ¿entendés? Sí. Entonces, además del amor a la patria, volver a sentir el deber del servicio público en el funcionamiento del Estado, en la carrera docente, en todas las carreras del Estado, los grandes médicos y hospitales de la salud pública argentina que había, o de las Fuerzas Armadas, del INTA, del INTI, las carreras técnicas y científicas, que además sea un orgullo ser un funcionario público y además estricta meritocracia por examen, por concurso, digamos. En Taiwán la meritocracia está instituida en la Constitución Nacional. En Francia tenés la École de Administración. Vos para ser un funcionario público de un nivel alto tenés que haber hecho esa escuela que es muy exigente, es como una gran universidad y es muy Sí. difícil hacer carrera en el Estado porque van los mejores. Y acá va el clientelismo, van los peores, van los amigos para hacer negocio. Y eso es la Argentina. Eso se puede cambiar. Este, en el gobierno nacional, supongo que en los gobiernos provinciales deben pasar cosas similares, pero hay que apuntar a la meritocracia y a la producción. Y vas a ver cómo naturalmente los equilibrios se empiezan a dar solos, como lo proponía Silvio Gesell, equilibrios naturales en vez de equilibrios financieros. Sí, una persona que venía de la parte industrial, de trabajar, de conocer cómo es el mercado, no necesitaba viste, ese dicho que dice, no es necesario saber lo que es la definición de una línea recta para saber lo que es la rectitud. ¿Viste? Entonces él Total, entendía el concepto base, el concepto sí. base. Escúchame, ¿vos sos kirchnerista? Claro, si vos no sos oficialista, sos kirchnerista. Y si digamos, eh, vos no pensás como el kirchnerismo, sos antikirchnerista. Es decir, siempre la simplificación y el mote para tapar el conocimiento o el análisis racional, el análisis técnico de las realidades, sobre todo las económicas, ¿no es cierto? Además de las sociales y productivas. Hay que tratar de sacarse los motes de izquierda y derecha, porque Silvio Gesell iba por el famoso tercer camino, que no es ni el socialismo marxista ni el capitalismo financiero. Y me parece que es ahí donde tenemos que ir. La doctrina social de la Iglesia lo plantea básicamente en forma muy clara, pero Sí. para llevar eso a cabo hacen falta herramientas claras que no están en la doctrina social de la Iglesia, porque para eso están los profesionales, y tienen que ver con el manejo del crédito y una economía natural, una economía sin usura, sin inflación y sin corrupción. ¿eh? Entonces los libros están, hay que hacerlos conocer y la experiencia argentina, cuando nos fue bien, también está, hay que estudiarla. Así que bueno, te voy dejando con esto, porque ahora tenemos clase, Sí, ahí pero bueno, escucho espero haber que sido te claro escucho con los conceptos. tus compañeros profesores, tus colegas profesores, que están ahí a plena tertulia. Bueno, Charlie, te agradezco mucho. Con Charlie fuimos Sí, acá, compañeros. acá no sé si se eh, ve un poco una maravilla, una la, maravilla. la, este, La los sala de profesores. profesores. Escúchame, Así Charlie. que bueno, Con Charlie fuimos compañeros en la Escuela Naval hace mucho tiempo, jugamos mucho tiempo al rugby, por eso le dije que hoy lo iba a recibir con este chaleco de marista que juega. Mira, nosotros salimos el bien, domingo con este programa. El sábado jugamos la semifinal, que espero que el torneo interior que sí, Marista haga un buen papel. Así que a forma de cábala. Y, y, sí, la- y- tremendo y felicitaciones. Me voy a hacer eh, de marista, no tenía cuadro en Mendoza, pero están en semifinal del torneo interior. Ah, eso es una cosa grosa, grosa. Habla de lo importante que es evidentemente el club marista. Impresionante y felicitaciones. Lo voy a ver al y partido. los Tordos y el Liceo, hay grandes clubes, hay grandes clubes. Charlie, te agradezco muchísimo esta charla, da para mucho más, te voy a seguir jodiendo porque, y esto que Sí. os ha contado es simplemente un diagnóstico, no es para que se depriman, no es que cheque mala onda este Charlie, no, no, no. Esto es un diagnóstico sobre realidades ya vividas y sobre realidades que estamos viviendo. Y que hay salida, hay un mensaje de esperanza, hay salida, la Claro. solución está ahí, la hablamos hoy. Así que no es para tanto. Y es Argentina.
Sí, Te agradezco, exacto, sí señor. te agradezco muchísimo, Charlie, por tu tiempo. Un fuerte abrazo y bueno, pronto voy a estar, si Dios quiere, por Buenos Aires, así que ahí nos vamos a juntar. Va a ser un gustazo y te esperamos. Vamos a dar un partido de rugby y un abrazo. Adelante, y gracias por tu programa también. No, a vos, Charlie. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bueno, Chau. chao, hijo. Hemos llegado hasta acá y gracias por acompañarnos hasta acá con este programa. Espero que les haya gustado. Como dijo Charlie al final, no es que sea un mensaje bajonero. A veces decir las cosas, analizarlas, tener distintas visiones, sirve para tener presente que por ahí nos estamos equivocando. Muchos se han encerrado en este concepto de que hay que decirle que sí a todo. Y creo que la virtud de las buenas personas es marcar los errores y marcar los aciertos. Hoy por hoy estamos viendo, desgraciadamente, que en la Argentina están habiendo una sucesión de errores o por lo menos situaciones muy complejas que está viviendo toda nuestra patria, nuestra amada patria. Entonces, la verdad que creo que vale la pena prestar atención y vale la pena escuchar a alguien que desde afuera y con mucha objetividad dice, mira, acá hay una solución que va por este lado. Será cuestión de que esto se ponga en funcionamiento. Desde ya nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta este punto. No dejes de ponerle like a este programa para que el algoritmo lo distribuya mucho más y nos veremos en el próximo episodio de esto que hemos dado por llamar Pensemos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. El nuevo estacionamiento medido digital de la ciudad ya está en funcionamiento. Si estacionás en las calles que utilizan este sistema, tenés que pagar usando la app Zen Mendoza, disponible en Play Store y App Store. Es fácil, te registrás con tus datos, indicás la patente e iniciás y finalizás el estacionamiento cuando lo necesites. También podés escanear los QR y conocer los comercios donde comprar crédito. Conocé las calles, los horarios y más info en ciudaddemendoza.gov.ar.